Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe y esta noche nos acompaña el doctor Juan José Márquez. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, capítulo Caribe. Doctor Márquez, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los televidentes que nos ven en este momento a través de Telecaribe y a través de todas las redes sociales. Bueno, doctor Márquez, hemos venido haciendo aquí en La Ley del Montes una serie de programas para tratar de tomarle el pulso a esta situación crítica que se ha presentado con la pandemia del coronavirus. Hemos hablado con alcaldes, con gobernadores, con mucha gente que conoce el sector, pero nos faltaba hablar con ustedes, con los médicos, que son los que están allí, en el campo de batalla, digamos, dando la pelea contra este virus. ¿Cómo es la situación, doctor Márquez, del gremio de los médicos y del sector de la medicina en la región Caribe y particularmente en Barranquilla? Oscar, fíjate que eso que te está pasando ahora es precisamente lo que nosotros venimos todos los días, digamos, tratando de hacer un poco de bulla, como se dice popularmente, porque siempre nos dejan de último. Yo sé que obviamente había que entrevistar a muchísimas otras personas antes para poner las cosas en contexto. Tengo que decirte que, bueno, las ayudas van llegando como el gobierno lo ha prometido, pero la verdad es que no están llegando en la cantidad ni están llegando en las calidades adecuadas. A muchos de nosotros, en el caso de los especialistas, nos está tocando costear. Es mi caso, por ejemplo, acá están las famosas N95, los visores, bueno, un sinnúmero de cosas que todas nos toca costearlas a nosotros porque ese acompañamiento que se ha dicho del gobierno de parte de las ARL no ha sido efectivo en la realidad. Esperamos que no sea tarde. Llegó al departamento del Amazonas, a Leticia específicamente, una cantidad de ayudas, toneladas de ayudas, pero llegaron un poco tarde y sabemos que es así. Llegaron después de que toda la población, cerca de 70.000 personas, están en un aislamiento obligatorio y que casi toda la población de médicos y demás personas que son colaboradores en salud, como son los enfermeros, camilleros, gente de administración, están precisamente contagiados en este momento. Ese es más o menos el panorama que tenemos y es bastante preocupante. Casi el 90%, y ese es el dato preocupante que tenemos que llamar mucho la atención, se han contagiado en labores, en sus funciones de asistencia de salud. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, por supuesto, la utilización y las famosas EPP o los elementos de protección personal no han sido los más adecuados. Sí, es la única explicación que vemos allí. Pero doctor Márquez, ayúdeme a entender una parte de esta historia. ¿Por qué? ¿Dónde está esa ruptura? Porque uno ve el anuncio oficial por parte del gobierno nacional, por parte del Ministerio de Salud, por parte de todas estas partes, estos actores comprometidos en esta situación, ve el anuncio, pero luego en el terreno, o sea, estamos hablando aquí en Barranquilla, en el terreno, esos anuncios no se materializan. ¿Por qué no se materializan los anuncios que salen de Bogotá en Barranquilla? ¿Qué es lo que está pasando? Para poder entender eso tendríamos que grabar como 10 programas, salir al aire, para que la gente entendiera el contexto de lo que está pasando. Voy a tratar de resumirlo de una manera muy sencilla y muy elemental. Es simplemente que mientras más intermediación tengas tú en cualquier cadena de producción, obviamente el producto final va a ser mucho más costoso. En el caso de la salud, esto es una cosa que viene desde hace muchísimo tiempo. Es que esto no es nuevo. Esto es algo que por la pandemia ha salido a flote, así como han salido muchísimos otros problemas, como el caso del desempleo, la cantidad de gente informal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno ha impartido decretos ley por los cuales hace que las ARL se comprometan a surtir a todo el personal médico de todas estas ayudas, pero ¿qué pasa? Le da la orden, gira unos montos de dinero bastante grandes y todo este montón de dinero se va quedando en la intermediación. Entonces lo reciben las EPS, lo reciben las ARLs, todo esto se va hacia subcontratos, se va a una cantidad, a una cadena de intermediarios. Hay exactamente, una cadena de intermediarios.
Claro. Exacto, entonces ahí es donde está el problema. Ahora, eso yo entendería sin ser economista, sin ser de pronto político, que obviamente no lo vamos a solucionar en este momento, pero podría de pronto con mayor intención política generar algunas de pronto decretos o algunas regulaciones que hagan que esto se dé de una manera más ágil y de una manera directa, porque es que ese es el punto es que, y lo digo con el mayor de los respetos porque reconocemos también que el gobierno de igual manera está haciendo grandes esfuerzos en muchas otras cosas, pero es casi que una lavada de manos como tanto se nos ha pedido, pero una lavada de manos mundial, es decir, una lavada de manos en cuanto a las responsabilidades, es decir, a mí me corresponde como gobierno velar por la salud porque es un derecho constitucional, hace parte de los derechos constitucionales. Y entonces, para hacerlo, entonces yo no lo hago de manera directa, sino que se lo delego a fulano. Y ese fulano, entonces, a su vez se lo delega a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y entonces en esas vamos ya casi 3 meses desde que inicia todo este proceso de preparación y todavía es la hora, y por eso puse el ejemplo hace un momento de Leticia, en que vimos cómo, por ejemplo, a Leticia apenas acaban de llegar una serie de ayudas después de múltiples denuncias, que las pueden buscar en redes, eso es público, e inclusive de renuncias masivas que tuvieron que hacer los colegas de allá de Leticia para que les prestaran atención. Entonces, el grave problema es esa intermediación. Yo pienso que pasada esta pandemia, así como han cambiado muchísimas cosas, la ley 100 necesita cambios de fondo, porque si no, esto a largo plazo va a ser insostenible. Muy bien, estamos esta noche conversando con el doctor Juan José Márquez. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, Capítulo Caribe. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. En la cuarentena, así suenan muchos cuando pueden salir. Libre, cojo el carro en la mañana y hoy soy libre, como el mar. Libre, como el hombre que escapó de su prisión y hoy quiere acelerar. Cuida tu vida y la de los demás. Respeta todas las señales de tránsito. Bájale a la velocidad. No estás solo en la ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Más vale un vacuno que una vacuna. La salud y el bienestar animal son progreso y desarrollo para los ganaderos y la economía de nuestro país. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Una campaña de Fedegan, Fondo Nacional del Ganado y el Ministerio de Agricultura.
Seguimos en La Ley del Montes conversando con el doctor Juan José Márquez, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, Capítulo Caribe. Estamos analizando la situación que se está presentando en la región Caribe, particularmente en Barranquilla, en lo que tiene que ver con el coronavirus y particularmente con la manera como los médicos que están enfrentando este virus están sufriendo de alguna manera la falta de diligencia en algunos casos y también la negligencia en otros casos, y que eso se ve reflejado en buena parte de lo que estamos viviendo hoy en Barranquilla. Doctor Márquez, usted me había dicho en la parte anterior de la entrevista que hay una serie de trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, camilleros y demás, que se han visto afectados directamente por la enfermedad, porque claro, son los que tienen el primer contacto o el contacto directo con las personas contagiadas. ¿De cuántas personas estamos hablando, doctor Márquez? La cifra no la tengo con exactitud, pero sé que son más de 100 personas en total, al menos en Barranquilla. Y eso incluye, por supuesto, médicos e incluye todos los otros actores que tú mencionabas en este momento. Y ahí cabe resaltar otra cosa más, y es que siempre hablamos de nosotros los médicos y los medios también, y les agradecemos todos estos espacios, hablan de los médicos, pero fíjate que casi la mitad de las personas que están contagiadas en este momento son entre enfermeras y auxiliares de enfermería, porque precisamente son las que están en la primera línea. Y dentro de los médicos, curiosamente, no necesariamente son los especialistas, sino los médicos de atención primaria, porque una cosa con la que particularmente no estamos de acuerdo es que casi que se ha estratificado esto como si el virus fuera selectivo. El virus entonces no, es que solamente ataca de pronto a los que están en unidad de cuidado intensivo, a los que están en urgencias. No, el virus está en todas partes. Y como está en todas partes, entonces todos los médicos, todas las enfermeras, todos los camilleros merecen exactamente la misma protección, indistintamente del área en donde se encuentren en este momento, y esa es una de las cosas a criticar. Por eso digo, y criticar para mejorar, porque en este momento se están canalizando de pronto las pocas que se están haciendo ayudas hacia, digamos, el personal más vital. Pero es que las personas que están saliendo con mayor cantidad de contagios son las personas que están en la parte inferior, si así lo podemos llamar de alguna manera, de esa cadena de atención. Y quizás son los más importantes porque son los que están precisamente en la urgencia, como bien decías, en la trinchera, en esa trinchera del campo de batalla. Doctor Márquez, se ha reflejado en algunos sectores de la sociedad, no en Barranquilla creo que un par de casos nomás, pero en general uno aprecia que hay un sector de la sociedad que ha mostrado como cierto distanciamiento con la parte de los médicos, con la parte de los trabajadores de la salud, porque sienten que está en peligro su integridad física y de salud. ¿Cuál es el mensaje que usted le manda a ese sector de la sociedad que se muestra intolerante con respecto al trabajo heroico que vienen desarrollando ustedes en la lucha contra este virus? Agradezco las palabras y esos apelativos de héroes, y no me canso de decirlo, que héroes son Superman, héroes son todos los que conocemos de las tiras cómicas. Nosotros somos seres humanos comunes y corrientes, y como somos seres humanos que simplemente estamos cumpliendo una labor por nuestra sociedad, tenemos de igual manera miedo, tenemos de igual manera familias que proteger. Miren, lo que les puedo decir yo es que si hay alguna persona sobre la tierra en este mundo que se cuide más de no contagiarse y no contagiar a los demás, es precisamente todo el talento humano de salud a nivel mundial. Porque nosotros en nuestras manos, y entendemos la importancia, está la salud de nuestros pacientes. Entonces nosotros queremos que las personas se recuperen. Por eso nosotros, por eso mostraba hace un momento todos los elementos de seguridad, y estos que tengo aquí son algunos, como algunos ejemplos solamente en la consulta externa, desechables. Tenemos esta bata, tengo yo que salir de ella y guardarla en un maletín cuando llegue a mi casa, a la lavadora directamente, y así sucesivamente. Mucha gente a veces confunde, por ejemplo, cuando los ven o nos ven en los uniformes por fuera. Ese es un uniforme de salir a la calle, ese no es el uniforme con el que estamos en el trabajo. Entonces hay que ser
un poco más tolerantes y solidarios con esta situación. Entendemos que hay gente que de pronto no lo comprende de manera directa, pero es un acto realmente de intolerancia de algunos sectores. Hay que decir que en Barranquilla afortunadamente no se han dado de pronto de manera tan severa como se han dado, por ejemplo, en la capital del país, que han llegado inclusive amenazas de muerte, por ejemplo. Sí, veía unos videos de esos que se han viralizado por cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo entero, donde aplaudían a los médicos, a los trabajadores del sector de la salud. Y uno de ellos decía, mire, más que aplausos, lo que le estamos pidiendo es que se cuiden. En la medida en que ustedes se cuiden, en la medida en que ustedes no cometan imprudencias, mantengan el distanciamiento social, se laven las manos, tengan todo este tipo de precauciones, nos están ayudando a nosotros. Entonces, más que aplausos, cuídense ustedes para que nos cuiden a nosotros. Doctor Márquez, ¿qué es lo que está pasando que no hemos entendido la magnitud de la situación? ¿Por qué todavía hay un amplio sector de la sociedad que sigue sin entenderlo? ¿Qué cree que está pasando? Es una cosa muy compleja, ¿no? Porque es una cosa que viene desde mucho tiempo atrás también, son parte de nuestra idiosincrasia y que como médico y como persona quiero entenderla de alguna forma. Sin embargo, es una irresponsabilidad total. Hay que entender claramente, si yo tengo mayor cantidad de personas expuestas al COVID-19, pues lógicamente voy a tener mayor cantidad de personas infectadas o contagiadas. Y de ese mayor número de personas contagiadas va a haber un porcentaje no despreciable de un 5 a un 10% de personas que van a terminar hospitalizadas. Y de esas personas que van a terminar hospitalizadas van a terminar muriendo entre el 3 y 5% aproximadamente. Entonces es una cosa muy elemental y es una cadena y es un dominó. Es tal el caso, y hace un momento grababa precisamente un video de eso, porque se acerca ya la fecha en la cual termina el aislamiento obligatorio y mucha gente a veces no ha comprendido eso y piensa que ya como que el COVID se acabó. No, el COVID está con nosotros y llegó para quedarse y se va a quedar muchísimo tiempo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo acaba de declarar como endémico. Sí. Es decir, que va a convivir y tenemos que acostumbrarnos a eso. Muy bien. Falta más concientización de así porque no se ve el número de muertes que está causando. Quizá de pronto un ejemplo más grande como para entenderlo en estadística, por ejemplo, en Estados Unidos, el COVID-19 generó la mayor cantidad de muertes en una sola semana versus todas las demás enfermedades de riesgo cardiovascular que siempre estábamos acostumbrados, sí, como era el caso de los infartos, por ejemplo. Así es. Nos acompaña esta noche el doctor Juan José Márquez. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, Capítulo Caribe. Estamos hablando del COVID-19. Ya regresamos después de este corte comercial. Síganos en redes sociales, en Twitter, @LeyDelMontes, en Instagram, @LeyDelMontesOficial y también en otras redes sociales. Ya regresamos. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. En la cuarentena, así suenan muchos cuando pueden salir. Libre, cojo el carro en la mañana y hoy soy libre, como el mar. Libre, como el hombre que escapó de su prisión y hoy quiere acelerar. Cuida tu vida y la de los demás. Respeta todas las señales de tránsito. Bájale a la velocidad. No estás solo en la ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades, por la salud y bienestar animal. La salud y el bienestar animal son progreso y desarrollo para los ganaderos y la economía de nuestro país. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Una campaña de Fedegan, Fondo Nacional del Ganado y el Ministerio de Agricultura.
Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando con el doctor Juan José Márquez. Él nos acompaña esta noche, estamos hablando del tema del COVID-19 o coronavirus. Doctor Márquez, me gustaría terminar la entrevista analizando lo que está pasando particularmente en Barranquilla con el número de casos de contagiados y lo que pasa en Soledad. ¿Por qué tengo que hablar de los dos? Porque es que hay una interacción directa entre Soledad y Barranquilla y ha sido bastante difícil de manejar la situación, aunque entiendo también que no tiene todavía la gravedad que muchos creen, pero sin duda alguna es un tema, es una alarma que está encendida y que hay que ponerle mucho cuidado. ¿Qué cree usted que está pasando, doctor Márquez? Hay un poco ¿cómo te digo?, desconocimiento de pronto de la población de la gravedad que puede pasar, como decíamos ahorita, mayor cantidad de gente expuesta, mayor cantidad de gente contagiada y a su vez mayor cantidad de gente de pronto que va lamentablemente a morir. Eso, ¿qué pasa? Que lo estamos viendo más de pronto en las poblaciones entre Soledad y a todo el sur de Barranquilla. Entre Barranquilla y Soledad, la frontera es invisible, porque sabemos que son dos municipios, pero que la frontera no es más, sino en esta cuadra está Barranquilla y en la otra cuadra está Soledad. Entonces, de parte de nuestros alcaldes, vemos que hay compromiso, pero de pronto no hay tal vez solidaridad de parte de las personas. Hay un poco de irresponsabilidad, hay que decirlo así, porque, por ejemplo, veíamos en muchos noticieros y entendemos que una cuarentena con hambre no se puede pasar, pero es que vemos fiestas, vemos trago, vemos rumba, maicena, casi como si fuera un carnaval. Eso no es por hambre precisamente, es un poquito, hay que tocarnos el corazón y decir la verdad. O sea, hay mucha intolerancia de pronto y hay unos conglomerados de personas, más digamos, más cantidad, más concentración de personas en ese sitio y además de eso, mayor utilización de transporte urbano, por ejemplo, que de pronto se empezó a respetar un poco al inicio, pero hoy día vemos que la gente no lo está respetando. Entonces, falta de compromiso ciudadano, es lo que yo diría que está haciendo falta. Doctor Márquez, últimamente se están escuchando voces a nivel mundial de personas que consideran que ya la cuarentena ya cumplió su papel, que seguir en cuarentena ya el costo que va a tener es mucho más alto, no solamente en términos económicos, sino inclusive en la parte emocional, la salud mental de muchas de las personas que están en estas condiciones de confinamiento. ¿Usted qué lectura hace de esa situación? ¿Usted cree que realmente la cuarentena ya hay que replantearla como solución? Hay que ver cómo de poquito a poco se va de manera gradual abriendo algunas compuertas para que las cosas vuelvan a la normalidad, entre paréntesis, entre comillas. Sí, ya te entiendo totalmente. Lo que pasa es que yo no puedo comparar poblaciones por las condiciones, como te digo, étnicas, socioeconómicas, las condiciones inclusive culturales. Entonces yo no puedo compararme con países de Europa, por ejemplo. Eso es una cosa totalmente falsa, hacer un comparativo con este tipo de países. Entonces, a ver, la cuarentena es y pienso que seguirá siendo una herramienta necesaria en la medida que los servicios de salud como las urgencias y las unidades de cuidado intensivo se lleguen a desbordar, como ya inclusive está pasando en Cali, está pasando en algunos hospitales, por ejemplo, en Bogotá, e inclusive aquí, en nuestra Barranquilla también, en el Hospital Universidad del Norte, por ejemplo, que está al 90% de su capacidad. Entonces, ¿qué pasa? La cuarentena es necesaria para disminuir la circulación de personas y esto hace que, lógicamente, disminuya el número de contagios y da más tiempo para preparación. Entonces, el punto no es que la cuarentena en sí sola es la que está haciendo las cosas, no, la cuarentena lo que nos da es como se dice, por ejemplo, en el boxeo, un segundo aire en el campanazo. Te da el aire ese para que tú te prepares y te recuperes a lo que sigue. Entonces, en este momento estamos en esa preparación continua. Por ejemplo, otra de las cosas es la cantidad de ventiladores que se han pedido y muchos de esos nos hemos enterado que están en procesos de aduana. Hay otros que ni siquiera han sido importados, sino simplemente se han hecho las compras. Tener los cubículos bien, eso está muy bien, los hospitales de campaña, pero tener un hospital de campaña sin que tenga toda la preparación de nada sirve. Es igual que no tener nada. Exactamente, entonces allá es donde voy. El punto es que, y por otro lado, la parte humana,
el personal médico nunca se nos ha, por ejemplo, solucionado todo el tema contractual. Eso es un tema de otra entrevista. Toda la cantidad de problemas contractuales que tenemos, más del 90% del personal médico por contratos OPS, por ejemplo. Bueno, el caso es que mientras esté la cuarentena puede ser utilizada por el gobierno y debe ser utilizada y respetada si las cosas se nos salen de las manos y se desbordan. Ahora, lo que tenemos nosotros, y por eso a tu pregunta es espectacular, es tener compromiso social. Si todos tenemos ese compromiso, es decir, el COVID llegó para quedarse y el COVID cambió todo el mundo. Ya las cosas no son ni serán iguales en todo el mundo. Entonces, si uno a partir de ahora, no es que ese distanciamiento social es solamente por unos días, si yo mantengo esto, si yo respeto la fila para tomar el transporte urbano, si yo respeto que si hay una aglomeración en un sitio, no voy a entrar a un espectáculo porque no cabe un alma más. Eso cambió. Eso cambió totalmente. Son cosas de orden cívico. Así es, la conducta nuestra cambió por completo y tenemos que tomar conciencia de eso, doctor Márquez. Así es. Ese lavado de manos, por ejemplo, que se nos ha dicho, bueno, de pronto para nosotros los médicos es algo normal, recibimos entrenamiento en eso, pero eso es fabuloso, ojalá se siga haciendo. Es que no solamente el COVID, eso disminuye una cantidad de enfermedades tremendamente. Muy bien. Entonces el punto está en que eso lo mantengamos. Muy bien. Esta noche nos acompañó en la Ley del Montes el doctor Juan José Márquez, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, hablando del tema del coronavirus. Doctor Márquez, muy buenas noches, muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias, Oscar. A todos ustedes, feliz noche.